Bueno, muy buenas noches, estimadas aprendices, ¿cómo están? Son las 8:33. Yo me encuentro por acá un poco lejos, estaba de regreso, vengo de una brigada médica y la lancha se nos varó y perdimos la conexión. Entonces estoy por acá en el Chocó, esperando poder regresar mañana a Medellín, pero aquí estoy, logré conectarme para cumplir pues la cita de la sesión en línea. Voy a prender la cámara. Bueno, pena que por donde sea hay un poquito, un reflejo de la luz. Bueno, yo creo que ahí vamos a empezar. Estoy por acá en una cabaña, me prestaron una opción de internet. Y bueno, vamos a comenzar. Muy preocupado de que no se conectan, no se han conectado a las sesiones en línea, pero en fin, las sesiones quedan grabadas y ustedes pueden acceder al material. Entonces vamos a empezar oficialmente. Bienvenidos a la tercera sesión en línea del curso Atención Integral de Urgencias a Víctimas de Ataque con Agentes Químicos. Yo soy José Mauricio Hernández Sarmiento, médico de profesión y antropólogo con estudios de posgrado en microbiología clínica y experiencia de trabajo en atención médica a pueblos indígenas de Colombia. Soy el instructor en este momento de este curso. El curso de atención integral de urgencias a víctimas de ataque con agentes químicos se inició el día 7 de mayo y terminará el día 10 de junio. Sin embargo, y algo muy importante es que se recibirán evidencias hasta las 12 de la noche del día 8 de junio, con el fin de realizar actividades de finalización del curso para el día 10 de junio. Es decir, hasta el 8 de junio a las 12 de la noche se reciben las evidencias. El día 9 de junio estaré calificando todas las evidencias pendientes y el 10 antes de mediodía debo notificar al SENA quienes aprueban el curso y quienes no. Hay varias personas que he visto nunca se han conectado, otros que sí han seguido el curso, no se han conectado a las sesiones en línea, pero recuerden que en el SENA se permite entregar las evidencias tarde, incluso hasta el mismo día 8 de junio. La idea es que este curso dura 4 semanas y que cada semana se hace una unidad y que en cada semana se hagan las 2 evidencias de la unidad. Pero si ustedes quedan atrasados con las evidencias, si tienen que mandarlas después, por ejemplo, hoy estamos en la tercera unidad y si tienen evidencias pendientes de la primera unidad, las pueden enviar incluso hasta el 8 de junio. De la misma manera, si resuelven rápidamente las evidencias de esta tercera unidad y al fin de esta semana quieren avanzar con la cuarta, lo pueden hacer. ¿Sí? Esta tercera unidad inició el 23 de mayo y terminará el 30 de mayo. Y luego, el 31 iniciamos pues con la última semana que va hasta el 8. El tema de esta tercera semana, muy importantes en el curso de atención integral de urgencias a víctimas de ataque con agentes químicos, son los primeros auxilios psicológicos y el apoyo sociofamiliar. Los resultados de aprendizaje para esta tercera semana son generar relación con situaciones reales en las cuales se tenga que abordar el manejo psicológico de las víctimas y se evite la revictimización de acuerdo con los protocolos establecidos. El segundo resultado de aprendizaje es aplicar los primeros auxilios psicológicos
teniendo en cuenta la guía de atención y la normatividad vigente. Entonces, en esta semana tenemos que trabajar los primeros auxilios psicológicos. Vamos a hablar de eso hoy. Este es el tema de esta tercera semana. ¿Cuáles son las evidencias de esta tercera semana, mis estimadas y estimados aprendices? Son dos evidencias. La primera es un foro sobre el manejo psicológico a las víctimas de agente químico. Esta es la evidencia 1 de la tercera semana. Ser víctima de una agresión por agente químico se considera un evento traumático que desencadena una serie de reacciones de estrés agudo que pueden incluir manifestaciones físicas, cognitivas, emocionales y conductuales. Por este motivo es que los profesionales de la salud, todos, debemos estar preparados para brindar esos primeros auxilios psicológicos y evitar así cualquier tipo de revictimización. Por consiguiente, para esta evidencia es preciso revisar el material de formación de la tercera unidad titulado Primeros Auxilios Psicológicos y Apoyo Sociofamiliar, haciendo énfasis en los primeros auxilios psicológicos y luego generar una discusión en el foro temático con relación a situaciones reales en las cuales se tenga que abordar el manejo psicológico de las víctimas y se evite su revictimización. Esto es supremamente importante. Los primeros auxilios psicológicos van a ayudar a que el paciente supere más rápidamente esta situación tan terrible y queden muchas menos secuelas que lo que podrían quedar si no se brindan a punto pues estos primeros auxilios psicológicos. Recuerden que el debate es muy importante, por lo que luego su intervención en el foro es interesante que se dé a la tarea de leer las participaciones de sus compañeros y dentro de un ambiente de cordialidad y respeto se comente la participación de al mínimo 2 compañeros de forma reflexiva y crítica. Esa es la primera evidencia, participar en el foro. La segunda es el cuestionario sobre la atención a las víctimas por agente químico. La primera será participar en el foro. La segunda, este cuestionario. Para esta evidencia es preciso también revisar el material de formación de primeros auxilios psicológicos y apoyo sociofamiliar. La atención integral a las víctimas de ataque con agentes químicos incluye, por supuesto, la atención psicológica y sociofamiliar, y es importante tener muy claras las acciones a realizar según el momento en el cual nosotros nos veamos involucrados en la atención a la víctima. Recuerden que estos cuestionarios, pues ustedes dan clic en el cuestionario y empieza a aparecer las preguntas y ustedes tienen una segunda oportunidad para presentarlos. Si en la primera cometen muchos errores, ustedes pueden luego hacer la revisión del cuestionario, identificar cuáles fueron los errores y posteriormente repetirlo. ¿Cuáles son los eventos importantes a recordar en esta semana? Vamos a hablar de ellos. Una atención en salud mental que inicie prontamente, que identifique y reconozca a una víctima como sujeto de derechos, que la acompañe en el proceso de reconocerse y que le brinde herramientas para lidiar con el día a día después del evento traumático, es lo que permitirá que las víctimas restablezcan su equilibrio emocional, construyan resiliencia y lleven adelante un nuevo proyecto de vida. Esto es supremamente importante. Si no se dan estos primeros auxilios psicológicos, la víctima, el paciente, tendrá menos posibilidad de afrontar el estrés agudo y el estrés postraumático, lo que puede hacer que los síntomas se conviertan en signos y síntomas mucho más lesivos emocionalmente y le dejen al paciente secuelas que luego va a ser muy difícil o más difícil manejar.
Ser víctima de una agresión por agente químico se considera un evento traumático que desencadena una serie de reacciones de estrés agudo con manifestaciones físicas, cognitivas, emocionales y conductuales. El proceso de adaptación que tenga la víctima y su familia a esta nueva situación va a depender de su capacidad para volver a reintegrarse a la sociedad y tener una adecuada salud mental posterior, por supuesto, al evento traumático. Para favorecer este proceso de adaptación se requiere de intervenciones en salud mental en cada una de las etapas del proceso de atención. Estas intervenciones pueden ser no especializadas, sino intervenciones básicas brindadas por cualquier trabajador de la salud, en la cual se prioricen esos primeros auxilios psicológicos y que posteriormente el paciente tenga la oportunidad de ser remitido para recibir atención por un equipo interdisciplinario en salud mental. Eso quiere decir, mis estimados aprendices, que todos tenemos capacidad para brindar esos primeros auxilios psicológicos. Todos tenemos capacidad y lo podemos hacer. Con la realización de estas intervenciones también se disminuye la probabilidad de trastornos de salud mental, como son el trastorno de estrés postraumático, la depresión, la ansiedad, el consumo de sustancias psicoactivas, entre otros. Pero ¿por qué debemos brindar unos primeros auxilios psicológicos? ¿Cuáles son los objetivos de hacer una atención inicial oportuna de los primeros auxilios psicológicos? Lo primero será brindar alivio emocional inmediato. Eso es lo primero. Lo segundo es, después de haber sufrido este ataque, la vida cambia. Y hay personas que dicen que mi vida fue antes del ataque y después. Y cambian muchos aspectos emocionales, sociales, socioafectivos. Y la oportunidad de brindar unos primeros auxilios psicológicos pues va a facilitar esa adaptación. Ese es el segundo objetivo. Y el tercero es, por supuesto, prevenir el desarrollo de psicopatología como el estrés, síndrome del estrés postraumático, ya que brindamos apoyo emocional, facilitamos la adaptación a ese nuevo escenario al que se enfrenta el paciente y prevenimos que queden secuelas o que se desarrollen psicopatologías diferentes. Pero bueno, ¿y cuáles son esos primeros auxilios psicológicos? ¿Cuáles son? Son, al igual que vimos en los primeros auxilios clínicos, en el que hablábamos del A, B, C, D, E, ¿cierto? De la vía aérea, la B, la respiración, la C, la circulación, en fin, la D, deterioro neurológico. Bueno, en los primeros auxilios clínicos veíamos aquello, en los primeros auxilios psicológicos también tenemos como mnemotecnia el A, B, C, D, E. El A tiene que ver con la escucha activa, ya vamos a hablar un poquito de ello. El B, al igual que en los primeros auxilios clínicos, el reentrenamiento de la ventilación. El C, la categorización de necesidades. El D, la derivación a una red de apoyo. Y el E, la psicoeducación. Nosotros tenemos que conocer estos 5 pasos, el A, B, C, D, E, de los primeros auxilios psicológicos. Puede que en nuestra intervención inicial no alcancemos a cubrir los 5, puede que cubramos solo 1 o 2, pero lo debemos hacer y siempre habrá un equipo interdisciplinario de salud mental que podrá prestar los siguientes pasos hasta completar el 5.º paso, psicoeducación, que ya en este paso pues estará seguramente involucrado un equipo interdisciplinario de salud mental. Recuerden que para brindar una atención integral a los pacientes debemos tener en cuenta
el impacto psicológico que está sufriendo el paciente, la cadena de custodia. Recuerden que de eso hablamos la semana pasada, de los elementos de material probatorio. Debemos saber que nosotros iniciamos la atención, pero esa atención continúa con un equipo interdisciplinario, con un especialista en salud mental. Y por último, que de una u otra forma tenemos que involucrar a la familia para que apoye la recuperación de este paciente, o sea, el apoyo sociofamiliar. Eso es indispensable en realidad. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a presentarnos para ese auxilio psicológico? Primero que todo, y aunque parece como frase de cajón, todo el mundo dice así, claro, hay que mantener la calma, la serenidad y la tranquilidad, pero es algo muy difícil porque la angustia del momento, la angustia que está presentando el paciente se transmite a nosotros, pero nosotros no podemos vincularnos a esa cadena de angustia, de crisis, de ansiedad, de gritería, no. Tenemos que actuar con serenidad y transmitir calma. La persona que vamos nosotros a atender está pasando por una situación de estrés agudo, donde esa persona siente mucho temor por su seguridad y esa persona generalmente quiere huir, ni siquiera quiere recibir atención. Muchas veces esa persona apenas recibe el ataque se quiere marchar, quiere salir corriendo y nosotros tenemos que canalizarla y lograr que se atienda primero con atención clínica porque hay que salvarle la vida y también, por supuesto, con los primeros auxilios psicológicos. Debemos también generar cierta privacidad, crear una atmósfera de confianza y confidencialidad, respetando la dignidad personal. En la medida de lo posible, alejar a la persona de los curiosos, de los que llegan a preguntar, venga, ¿qué le pasó? ¿Quién fue el que le tiró el ácido? ¿Usted qué hizo? Porque siempre empiezan a culpar a la persona que es víctima y eso la revictimiza. No, si queremos hacer algo, el primer espacio es actuar con serenidad, con tranquilidad y generar una atmósfera de confianza, de privacidad. Por ejemplo, como el caso que leíamos la semana pasada, la señora que fue atacada, Rosa creo que era, entra a un almacén y la señora del almacén le brinda esa primera privacidad, esa primera atmósfera de confianza y confidencialidad que le permite tener a la paciente un poquito más tranquila mientras ella pide ayuda. O sea, ella hizo muy bien. Porque si no hubiera pedido ayuda, pues realmente, o sea, que ella realmente impactó, escuchó, quizás no trabajó los temas de ventilación y demás, pero rápidamente identificó la urgencia y derivó la paciente, llamó y pidió ayuda, ¿cierto? Está muy bien. En el momento en que nosotros nos acercamos a una paciente que acaba de ser víctima de ataque con agente químico, debemos saludar y presentarnos. Señora, soy Mauricio Hernández, soy enfermero, soy auxiliar, yo soy odontólogo, yo soy trabajadora social, yo soy psicólogo. Venga, le voy a ayudar. Tranquila, señora, no se preocupe. Yo soy bombero, yo soy promotor de salud, yo soy enfermera auxiliar, ¿cierto? Eso debemos decirlo para que esa persona esté en confianza y sepa quién es. Señora, yo soy Mauricio, yo soy un promotor de salud, o yo soy APH, soy el conductor de la ambulancia y estoy preparado para ayudarle. Permítame, le ayudo, me llamo Mauricio, estamos aquí para ayudarla. Y esos primeros auxilios psicológicos no es que primero hago los clínicos, luego los psicológicos, o primero los psicológicos, luego los clínicos. Van entrelazados.
porque mientras yo le genero a la paciente un ambiente de privacidad, de calma, de tranquilidad, en medio de ese estrés agudo, y logro que la paciente se separe pues, de ese entorno peligroso en el que está, en el que fue atacada, y puedo empezar de pronto a retirar el ácido, a hacer el lavado, eso va a estar muy bien. Mire que entrelazo los primeros auxilios clínicos con los primeros auxilios psicológicos. Señora, soy Mauricio Hernández, yo soy médico, estoy aquí para ayudarla. Vamos a empezar a lavarle con un poquito de agua. Mira, aquí tengo agua, le voy a echar agua. Voy a llamar a sus familiares. Deme, por favor, un nombre y un teléfono. Voy a llamar al hospital. Señora, usted está mal, la vamos a llevar al hospital. Si yo no tengo la oportunidad de iniciar también los primeros auxilios clínicos, pues me concentro en los primeros auxilios psicológicos, llamo a la ambulancia, llamo al hospital y si la persona lo quiere y lo solicita, llamo a sus familiares y ella me da los datos. Hay que preguntarle a la persona, bueno, ¿qué siente? ¿Qué es lo que más le afecta? No, no me duele nada, realmente fue un ataque fallido, no me alcanzó a lesionar, pero estoy muy angustiada, o sí, me arden mucho los ojos, me arde la cara, y no debemos burlarnos, no puede decir de pronto la señora, me pasó estos días, un paciente que vio una culebra en su cama, se acostó y se asustó tanto, la cogió y la quitó y no sabía si la había mordido. Cuando ella instintivamente cogió la culebra y la tiró al piso, la sacó de su cama. Revisamos en el donde estaba en la parte inferior de la cama, o sea, si la mordió pudo ser los pies, que ella no tenía ninguna lesión, absolutamente ninguna, pero entonces mis colegas se estaban burlando, no, pero ¿cuál es la ansiedad? ¿Cuál es la gritería si no la mordió? Pero es que unos dueños propio miedo, todos tenemos miedo, todos tenemos angustia, ya pensaba yo, no, señora, tranquila, la vamos a revisar, pero no tenemos que burlarnos pues de que realmente, sí, en ese caso no la mordió la culebra, o a esta señora decir, me duele mucho la cara, me arden los ojos, y uno dice, no, pero no tiene nada, señora, no. Ah, le duele mucho la cara, listo, le voy a echar agua, ya estamos llamando a la ambulancia. ¿Qué le duele? Le duele la garganta, le quemaron la mucosa, le duele la nariz, le cayó fue en la mano, le quemó la mano. Debemos identificar con ella, con la víctima, qué es lo que más le está afectando y respetarlo, ¿cierto? Buscar un consenso con ella, no es, no, vamos a hacer esto, no, se tiene que quedar ahí sentada, le voy a, la señora, no, tengo que irme, no, allí está, a una cuadra estaba mi hijo esperándome en el carro, y está mi pareja, o bueno, lo que sea, hay que llegar a un consenso con ella. No, necesito que avise a mis familiares, no señora, no voy a llamar a nadie, usted se va conmigo para el hospital, no. Ah, listo, señora, ya llamamos al hospital, venga, llamamos a sus familiares. Hay que establecer un acuerdo. Entonces, repasando, estar lo más tranquilo que yo pueda, presentarme y saludar, identificar cuál es la necesidad premiante de la víctima, llegar a un consenso, ¿sí? Eh, hablar con amabilidad sin groserías, porque, y sin levantar el tono, porque en ese escenario se pueden generar gritos, palabras soeces, la gente, los curiosos, de pronto quieren coger al agresor, hay gritería, y nosotros no nos vamos a dejar, digamos, contagiar si vamos a dar estos primeros auxilios y empezar a gritar, sí, ese tal por cual, este, no sé por dónde, este por dónde. No, podemos, para nada. Nosotros tenemos que
guardar la calma y utilizar palabras tranquilas. Podemos elevar la voz y generar más angustia, por ejemplo, con gritos. No, los gritos en ese momento hacen mucho daño, generan mucha tensión. Debemos generar una comunicación verbal tranquila, fluida, llena de confianza y también comunicación no verbal. Ustedes saben que la comunicación no verbal a veces termina siendo más importante, ¿no? La manera como nos disponemos ante una persona, como la miramos, ¿cierto? Los gestos, los ademanes, teniendo en cuenta pues la situación de la víctima, eso también es importante. Evitar al máximo, mientras vamos a evitar esos primeros auxilios psicológicos, evitar al máximo palabras, preguntas, expresiones de revictimización. ¿Usted qué hizo? ¿Por qué la atacó? ¿Quién era ese? ¿Su marido? ¿Y usted qué hizo? ¿O por qué la atacó? ¿Quién era esa mujer que la atacó? ¿Usted tenía un problema con ella? No, eso no nos importa. Eso será la justicia la que toma luego las riendas del restablecimiento de derechos, pero yo no tengo por qué inmiscuirme en ello. Ni tampoco debo decirle, no señora, no fue nada, usted es que llora, usted es que, de que grita, que se preocupa si eso no fue nada, no. Así no haya habido realmente el contacto de la gente con la piel, la angustia del ataque es suficiente para que la persona tenga un trauma psicológico y para que la persona esté necesitando de esa atención psicológica inicial, de esos primeros auxilios psicológicos. Hay que escucharla con tranquilidad, no que ella me escuche solo a mí, sino ser capaz de estar ahí y de escuchar lo que ella me está contando sin yo hacerle preguntas que revictimicen. Nosotros, pues, en ese momento somos una persona que nos convertimos en puente para sacar la persona del sitio de la agresión y llevarla al hospital, de puente con los familiares, de puente con los siguientes profesionales que la van a atender, ¿cierto? Nosotros construimos ese puente y es importantísimo ese primer acercamiento, súper importante. Tenemos que cumplirlo de la mejor manera. Esa primera atención psicológica que nosotros debemos brindar. Entonces, en conclusión, eso es lo que debemos hacer, tratar de guardar la calma lo más que podemos. Hacer un consenso, no lo olviden, ser muy amable, delicado, sin groserías, sin gritos, comunicación verbal y no verbal muy gentil, evitar hacer preguntas y si llegan otros curiosos a hacer preguntas, separarlos. Oiga, ¿y ese quién era? ¿Por qué la atacó? ¿Usted qué hizo? No, eso usted qué hizo para nada es importante en ese momento. Eso es lo que hace generar más dolor, más angustia, más problemas, ¿cierto? Esa escucha, recuerden, ese A, B, C, D, A, escucha activa, B, ayudarla a que respire mejor el entrenamiento de la ventilación. Esa es la segunda, la B, que tiene que ver con la misma B de los primeros auxilios clínicos. La C, categorizar las necesidades, definir, bueno, esta paciente hay que sacarla de aquí, hay que llevarla allí, hay que acostarla, hay que montarla a un carro y llevarla a urgencia porque está muy grave, podemos llamar a la ambulancia, tenemos que llamar a la policía porque hay riesgo de que el ataque persista, el agresor está cerca, está armado, ¿sí? Saber que esa paciente la debo
remitir, derivar el de, y que en la medida de lo posible, pues, hay que hacerle una terapia de psicoeducación que podría empezar en ese momento o se podría trasladar al momento en el que la paciente ya llegue a un centro médico. A, escucha activa; B, reentrenamiento de la ventilación; C, categorización de las necesidades; D, la derivación, la remisión; y E, la psicoeducación. Pero también el documento nos proporciona, los documentos que tenemos en la unidad nos indican qué no debemos hacer. ¿Qué no debemos hacer? Primero, nunca subestimar la situación y el dolor. Pero venga, no fue nada, pero no la alcanzó a quemar. Pero tranquila, que eso queda bien. Ah, le dañó los ojos, tranquila, que eso le dan trasplante de ojo. No, no hay que subestimar, no hay que hacer falsas promesas. No, tranquila, que la van a operar, tranquila, que la policía ya lo cogió. No sé nada, pues. Yo no le prometo nada a la paciente. Yo lo que estoy haciendo es escucharla, generarle confianza y prepararme para que la atiendan más adelante. Como les dije anteriormente, nunca indagar la razón por la cual se dio el ataque. Eso no nos interesa. ¿Qué hizo para ganar? Esa es una pregunta que no cabe. Genera revictimización. Estas pacientes pueden quedar en un choque psicológico, que no quieran hablar, que se les dificulte, se les vaya la voz. Entonces yo no voy a empezar a gritarla, pero responda, pero dígame, pero qué pasó, pero no. La paciente siente miedo. Acuérdense que eso es una situación que genera mucho miedo. La paciente siente miedo y no quiere hablar, pues se le debe respetar ese momento. No empezar a contar la historia de, yo estoy aquí con la víctima, la estoy atendiendo, estoy brindando mis primeros auxilios, de pronto se dio la oportunidad de empezar a lavarla y llegan los curiosos: ¿qué pasó? Y uno: no, es que la atacó el esposo, no, es que le echaron ácido, le quemaron el ojo. No, yo no tengo que contar la historia a nadie, eso es algo que no debo hacer. Por supuesto que será solo a los responsables de su atención, a la policía, a la ambulancia que llegue. Yo ahí sí contaré lo que sé, lo que vi, los primeros minutos después de la lesión. Pero a personas y curiosos que llegan y preguntan: venga, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a la señora? No, nada, yo no tengo que responder, no tengo que juzgar, no tengo que llenarme de palabras peyorativas y empezar a insultar a la señora, a la agresora, a nadie, ¿cierto? Debo evitar hacer expresiones que generen miedo a la víctima. No, yo voy a ir a coger a ese señor, lo voy a matar, no sé qué. Y una cosa súper importante para nosotros que actuamos en esos primeros auxilios: debemos saber que no somos Superman y que tenemos que resolver todo. Nosotros pertenecemos al primer eslabón de la cadena y lo que debemos hacer es cumplir bien nuestro papel de primer eslabón. Ya lo que venga después, pues serán ganancia, pero yo debo también saber que no soy el que voy a resolver todo, porque también me puede generar una frustración. Yo me puedo quedar frustrado y eso me puede generar muchos inconvenientes. No, señor. Yo sencillamente estoy atendiendo, estoy resolviendo algo básico, estoy aportando, ¿cierto? Voy a resolverlo todo, ¿cierto? Entonces, nuevamente, los primeros auxilios psicológicos: la escucha activa, escuchar. La persona a veces quiere contar o no quiere contar.
escuchar. Ese testimonio voluntario, espontáneo que hace la víctima es muy valioso además. De pronto después nosotros tenemos que comunicarlo a las autoridades, ese primer testimonio, pero también recuerden que muchos pueden decidir guardar silencio y en ese silencio hay que respetarlo, no hay que sacarle las palabras con ganzúa a la persona. Yo ese silencio lo respeto, estoy ahí con esa persona, la atiendo y esa compañía vale. Ese es el A. El B, la ventilación, no lo olviden. Las personas, no solo cuando somos víctimas de ataque con agente químico, cuando estamos estresados, cualquier situación de estrés agudo, empezamos a hiperventilar. Cuando hiperventilamos, van a aparecer una serie de consecuencias en nuestro cuerpo. La persona puede perder el conocimiento, puede convulsionar, puede caerse, puede empeorar el cuadro. La sola hiperventilación empeora el cuadro. Por este motivo, el reentrenamiento de la ventilación, tanto con los primeros auxilios clínicos como en los primeros auxilios psicológicos, cobra gran importancia. Le debemos decir a la paciente, al paciente, que respire despacio. Ese es el B. A, escucha activa. B, ventilación. C, categorización de necesidades. Sí, tenemos que ser ahí un poco líder porque en medio del caos nadie sabe qué hacer, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? Denunciar, llamar a la policía, llamar a los familiares. Lo primero es cuidar la salud de la paciente, por supuesto. Y luego buscar la atención. Hay que hacer una lista de prioridades de las necesidades. Saber si primero de pronto hay que llamar a la policía porque el agresor está cerca y sigue intentando agredirla, está armado. Pues ahí lo que hay que llamar es a la policía. Pues si la paciente está muy mal, lo que hay es que llevarla rápidamente al hospital. O si la jerarquía es sencillamente aislarla, hay muchos curiosos, e iniciar el proceso de los primeros auxilios de lavado, de primeros auxilios psicológicos y luego intentar trasladar a la paciente. Entonces esa categorización de necesidades es nuestra misión, es aceptarla y realizarla muy bien. La derivación de redes de apoyo, una vez se hace la jerarquización de las necesidades, pues yo primero llamar a la policía, llamamos a la policía, llamar a la fiscalía. Lo primero es, la señora dice, no, necesito primero avisar a mi familia, está por aquí cerca, yo estaba con ellos me están esperando, listo. Hay que contactarla. Primero vamos a llamar a la ambulancia, a la señora le quemaron y le vemos una lesión severa en la piel, en la cara, en los ojos. Entonces hay que actuar rápidamente. Esa es la derivación a las redes de apoyo. Luego la psicoeducación es buscar estrategias ya para el manejo del estrés. Esta psicoeducación generalmente no la alcanzamos a pintar en la primera fase, pero sí estamos pues pendientes de ese, digamos, de empezar con la psicoeducación que seguramente la continuará profesional de la salud. Pero sin embargo es importante reconocer para establecer esa psicoeducación hay que conocer cuáles fueron las primeras reacciones de la paciente, cómo fue el manejo inicial. De pronto nosotros cuando estamos derivando a la paciente tenemos que informar a la institución o al grupo de apoyo que la está recibiendo cuáles fueron las primeras reacciones de la paciente. Luego de esos primeros auxilios psicológicos, la paciente o el paciente terminará en una atención
ya profesional de psicólogo o psiquiatra. Para esos psicólogos o psiquiatras, pues también no deben arrancar con etiquetas psiquiátricas, sino con el manejo de las manifestaciones emocionales y conductuales que está viviendo la víctima, ¿no? No, tiene una crisis de ansiedad, tiene una crisis eh, depresiva, no, la señora tiene una crisis bipolar, no. Los profesionales de salud mental tendrán que iniciar pues un manejo emocional y conductual de agudo que está teniendo la víctima, ¿sí? Probablemente no sea necesario el uso de psicofármacos desde el inicio de la atención. Probablemente más adelante el especialista, el psiquiatra en este caso, que es el que manda los psicofármacos, puede decidir incluir un psicofármaco en el manejo del paciente, ¿cierto? Pero sin embargo hay muchas atenciones que no requieren psicofármaco. ¿Qué más importante mencionar? Bueno, el manejo psiquiátrico. Luego de ese manejo psiquiátrico o el psicólogo, pues seguramente en el restablecimiento de derechos se le hagan a la paciente preguntas complejas y va a necesitar un apoyo más cercano de esos profesionales de salud mental, ¿cierto? Luego la paciente, después de todo este proceso, pues tendrá un alta del servicio, y en esa alta habrá que dejar unas recomendaciones importantes, ¿cierto? En esta fase, el alta de la hospitalización comprende eh, seguramente unos controles semanales. Comprende también en el alta una cercanía y una capacitación a los familiares, que tienen que ser el apoyo sociofamiliar más importante para la paciente, para que se pueda reincorporar a sus actividades sociales, familiares, educativas, laborales, deportivas, entre otros, ¿cierto? Habrá algunas pacientes, y lo hemos visto, han sido conocidas en todo el país, que infortunadamente después de este tipo de ataques quedan con una discapacidad evidente, ¿cierto? Y eso es muy duro de manejar. Recuerden que este tipo de ataques son considerados ataques de violencia de género, que muchas veces quieren que la persona del mismo género, del género opuesto, sufra, pero no se muera. ¿Ya? Es tan abominable que la intención es hacerla sufrir, de verdad, hacerla sufrir en vida. Y la persona, pues, sí sufrirá más cuando quedan secuelas y ella tiene que aceptar, digamos, un proceso de cambio corporal. Eh, la familia, como les digo, es súper importante. Los hijos o hijas, ellos también, además de ser apoyo sociofamiliar, también pueden experimentar un temor. Si son hijos o hijas y están relacionados también con el agresor, eso genera una situación muy compleja, porque el hijo es familiar de la víctima y del agresor. Puede ser mi mamá y mi papá. Es una situación pues muy compleja en la que los llena de miedo, de frustración, de confusión, ¿cierto? Los padres de la víctima son indispensables, ¿cierto? Mantenerlos, la mamá acompaña.
el papá da fortaleza. Hay que trabajar también con ellos y evitar de pronto que el papá o mamá den cabida e incentiven sentimientos de venganza que luego vayan a ser más complejos, evitarlo también. Los hermanos y hermanas también pueden tener algunos sentimientos de venganza que hay que evitar y evitar involucrar a la víctima en que genere ese tipo de sentimientos. Lo que tiene que concentrarse en recuperarse rápidamente y sí restablecer los derechos, que la persona agresora, no que vayan a matarla a otros de mis familiares, sino que la persona agresora reciba su castigo social ejemplar. Y por eso tenemos muchas leyes y normas que restablecen los derechos de estas víctimas. No olviden, ya lo había dicho, que nosotros no somos Superman ni Dios. O sea, nosotros iniciamos la primera atención. Probablemente nunca nos enteraremos todo lo que viene detrás, pero les aseguro que esa primera atención es definitiva para todo lo que viene detrás. Y puede ser tan o incluso más importante esa primera atención que la atención que le va a brindar ya el profesional en psicología o psiquiatría, ¿cierto? Recuerden que una agresión con agentes químicos no solo afecta a la víctima, sino también a toda su familia, por lo cual la familia debe estar involucrada en este apoyo con su familiar. La víctima, pues tarde que temprano, se volverá a reintegrar a sus actividades familiares, laborales, sociales, y aquí juega un papel indispensable la familia. El abordaje sociofamiliar ambulatorio contempla la rehabilitación social de la víctima, lo que implica no solo la consecución de una fuente de ingresos, sino el reconocimiento social de su victimización. Recuerden que hay una norma que protege, digamos, las condiciones laborales de una persona atacada con agente químico. Si esto ocurre y la persona tiene que alejarse de su trabajo por incapacidades y tal, tiene una normatividad que la protege. Olvidemos. En cuanto a la reincorporación de la víctima en la sociedad, tener presente que es un proceso complejo, pero necesario, que debe ser desarrollado con total autonomía y participación familiar. Al momento en que la víctima logra reintegrarse a su vida habitual o cotidiana en el menor tiempo posible, se van a generar condiciones para una recuperación de su salud mental. En cambio, la persona no logra reintegrarse, pasa mucho tiempo, no se quiere reintegrar o afortunadamente no nos da tiempo de darle esos primeros auxilios psicológicos, la persona pues le costará más tener una adaptación total, ¿cierto? Bueno, yo creo, mis estimados aprendices, que eso es como lo más importante. Recuerden que los primeros auxilios psicológicos pues disminuyen el impacto psicológico, favorecen la recuperación de la paciente, evita efectos negativos, secuelas, psicopatología, en fin. Bueno, mis estimados aprendices, seguimos en contacto, por supuesto, por el chat, por los otros canales que tenemos. Me quedo en verdad preocupado de la poca participación en los encuentros sincrónicos. Esto no debería ser así en realidad. Hay que sacar el tiempo y conectarse, no sé
y es que les está pareciendo un horario muy complejo. Pero sí, yo no llevo mucho tiempo, pero en los 3 años he probado todo, he hecho sesiones en línea en el día, en la mañana, al mediodía, que la hora de almuerzo, pero no, que no. Y al final lo que más han sugerido es que sea en la noche, después de 7, 7:30, que las personas terminaron su jornada laboral que les da para llegar a la casa inicialmente a organizar unas cosas y que después viene esta conexión y este trabajo virtual. Entonces yo creo que estoy haciendo la actividad pues en el momento que ustedes me han sugerido. Pero sí me gustaría en verdad saber, espero que para la última sesión se conecten y poderlos conocer y poder hacer al final un diálogo, que ustedes me cuenten cómo les pareció el curso, si ya han vivido esas experiencias, si quieren aportar algo adicional en la atención clínica, en los primeros auxilios psicológicos, en el manejo de las evidencias, en la normativa, para que todos la conozcamos y nos quede muy clara que estas personas, lo vimos en la primera unidad, estas personas víctimas de estos ataques, pues tienen todo el apoyo del Estado para que sus derechos se restablezcan, para que no vuelvan a ser víctimas y para que se puedan recuperar lo mejor, ¿cierto? Bueno, no sé, puedo decir si hay preguntas, pues porque no hay personas aquí, pero sí me resta pues desearles buen inicio de semana, hoy lunes, a ver cómo nos va la semana, ya entramos pues al final de mayo. Espero que les vaya muy bien, espero que vayan enviando todas las evidencias, han habido evidencias muy interesantes, les agradezco. Recuerden que necesitamos de esas evidencias pues para certificar el curso. Este es un curso en realidad que no es difícil cumplir y que el certificado es un plus, sobre todo si van a trabajar en urgencias, en una institución, también en una alcaldía, en las oficinas que manejan recursos de seguridad social, en las secretarías de salud, porque es algo en lo cual debemos todos estar preparados así no haya caso. Ojalá no haya ningún caso más, pero debemos saber qué hacer el día que nos llegue el caso, ¿cierto? Que no nos coja por sorpresa y es algo que podemos brindar de manera muy sencilla. Los primeros auxilios psicológicos pues están ahí, a la vuelta de la esquina, de pronto los primeros auxilios clínicos puede ser un poquito más difícil, pero los primeros auxilios psicológicos pues los podemos brindar siempre con buenos resultados, con muy buenos resultados. Les deseo buena semana y que para la última sesión en línea nos veremos. Muchísimas gracias.